Yo creo que hay como un impacto que podemos pensarlo a nivel regional, a nivel del Mercosur. Se crea la REAF en un momento en que el Mercosur tenía una dinámica completamente distinta a la que tiene hoy en día, donde la REAF fue como un espacio innovador en cuanto a la participación de las organizaciones, de la sociedad civil en general, que no estaba presente en las instancias del Mercosur. Y en ese sentido fue un espacio de vanguardia donde hubo que vencer algunos obstáculos que existían al principio, pero de alguna manera fue el iniciador de un proceso de transformación que se fue dando durante toda la década y que ahora digamos que está bastante difundido en otros espacios del Mercosur. Eso en cuanto al espacio regional. Y en cuanto la experiencia que me tocó vivir a mí a nivel nacional, también se ve que fue una experiencia muy novedosa, ya que antes de la existencia de la REAF, en Argentina directamente no se hablaba de agricultura familiar, se hablaba de los pequeños productores, había unos programas específicos de atención a este sector, pero no estaban pensados como un sector destinatario de políticas públicas diferenciadas en forma más estructurada. Esto comenzó a partir de la REAF y vemos que, haciendo un balance ahora después de 10 años, hay una serie de instituciones que fueron creadas a partir de este proceso que se fue dando, donde tanto a nivel del Ministerio, donde hay una Secretaría de Agricultura Familiar, como a nivel del INTA, que existe el CIPAF, o a nivel del SENASA, que tiene el SENAF, y así, en distintos espacios de diseño, de generación de políticas para la agricultura familiar, tenemos una presencia institucional mucho más importante de la que había en ese momento, con espacios también de diálogo y de trabajo conjunto con las organizaciones de la agricultura familiar que se dan dentro del Ministerio también. Claro que la sección nacional de la REAF fue como un espacio donde se cristalizó mucho de ese trabajo en conjunto, donde se generó una serie de propuestas, de políticas y de acciones que surgieron de ahí y fue como una instancia donde se dieron esa conjunción de actividades que se iban dando a nivel regional y que fue alimentando la agenda nacional en una serie de cuestiones que el mismo sector estimó como muy importantes para priorizar. Las dificultades a nivel regional estaban más bien vinculadas a lo que era la normativa del Mercosur, donde, por ejemplo, la presencia de países que no fueran los 4 socios plenos que existían en ese momento dentro del Mercosur, estaba limitado al tratamiento de algunos temas específicos, ¿no? En el caso de la REAF, ya desde el origen, tanto Chile como Bolivia se sumaron como actores más dentro del espacio de la REAF. Eran como si fueran socios más. Eso por el lado de los países. Por el lado de las organizaciones o de la participación de la sociedad civil, de la misma manera. Existía en ese momento una normativa de Mercosur que decía que se sumaba la participación de la sociedad civil para la discusión de cuestiones específicas donde fuera necesario y que después para la etapa resolutiva eso se tenía que tratar exclusivamente en un espacio donde discutieran los gobiernos. Bueno, la misma dinámica que se dio dentro de la REAF llevó a que esa forma de trabajo no fuera la que nosotros estábamos pretendiendo dentro de la REAF. Y de alguna manera tuvimos que vencer esa costumbre o esa forma de trabajo que era normal dentro de otros espacios del Mercosur, para
justamente instalar una forma de trabajo propia y original de la REAF. La REAF fue creciendo en cantidad de actores, cantidad de países, de organizaciones que van participando, la agenda se fue extendiendo. Es decir, que tomó una dimensión donde tenemos que darnos un momento de replantear algunas cuestiones de funcionamiento y tendríamos que entrar en una nueva conformación de lo que es la REAF frente a la nueva situación que se nos plantea. Ese es un desafío que no sabemos bien cuál va a ser el resultado, pero a mi entender estamos en un momento donde hay que tratar de mirar un poco más a mediano plazo y ver qué conformación o qué orientación le damos a la REAF de acá al futuro. Debemos planificar un poco más, ver que los recursos con los que contamos, hacer un uso bien eficiente de los recursos, es decir, priorizar algunas áreas que son más importantes dentro de la REAF, tener una discusión a fondo con las organizaciones que están participando y también la forma en articular o vincularnos con otros espacios que colaboran con la REAF, la participación de los nuevos países, a ver de qué forma ellos pueden también aportar algo para que pueda funcionar de la mejor forma la REAF. En fin, esta es una discusión que se abre para que la definamos todos juntos dentro de la REAF. Por darte el caso, está siempre presente la cuestión comercial, ¿no? La cuestión de qué forma la agricultura familiar se vincula, se involucra más o tiene una participación en mejores términos dentro de los mercados. Vemos que esto en general fue siempre enfocado más hacia lo local, hacia los canales de cercanía, y si queremos esto extenderlo al intercambio entre países, a la cuestión de abastecimiento regional, bueno, vamos a tener que atender a una serie de temáticas que van vinculadas con eso, que es cómo tener un eficiente trabajo de asociativismo para lograr atender una demanda que digamos, es una demanda que va a una escala mucho más grande de lo que pueden ser proveedores de la agricultura familiar dispersos. Eso junto con tecnología asociada al comercio, con normas o la forma de lograr estándares o calidades suficientes para abastecer esos mercados, y también la cuestión de financiamiento. Son todos componentes que van apareciendo y que deben jugar todos en conjunto para buscar una salida por ese lado. Eso puede ser un tema. Me parece que es un tema que está muy presente últimamente y que deberíamos en esta nueva etapa ver de qué forma lo podemos resolver en forma satisfactoria. Desde la REAF, lo que a mí me parece que podemos esperar del programa FIDA Mercosur CLAE es que a partir de la experiencia que tiene, el conocimiento de todo el proceso que fuimos viviendo en la REAF, donde el programa FIDA Mercosur fue un actor clave, un socio clave para la REAF, creo que ahí donde pueden jugar un papel importante, a mi juicio, es en cuanto a aquellos roles que tal vez los gobiernos no deberían incidir tan directamente. Esto es, por ejemplo, el fortalecimiento de las organizaciones en cuanto a la forma de participación en lo que son las secciones nacionales o en los distintos espacios de la REAF, o tal vez en actividades de intercambio, de cooperación bilateral o de diversa índole, donde puedan asumir un rol más directo en su rol de organizaciones, pero dentro de un contexto de actividades
que corresponden a la REAF. ¿Por qué? Porque me parece que cuando hablamos de la forma de participación de las organizaciones, ahí los estados, en general, lo que hacemos es tomar un poco de distancia para no incidir lo menos posible en la forma de actuar y en la forma de trabajar de los representantes de las organizaciones. Entonces, al tomar distancia tampoco es que podemos tener un rol activo en el apoyo de las organizaciones. Y es ahí donde me parece que el programa FIDA-Mercosur puede, como un agente tercero en ese trabajo conjunto, puede, desde su experiencia, de ese rol independiente, poder darle apoyo a las organizaciones para tener una participación más activa y más efectiva en el trabajo dentro de los espacios de la REAF. En cuanto a la participación de las organizaciones, lo que yo estoy viendo es la experiencia que vamos notando en Argentina, es que es una situación que fue cambiando a lo largo del tiempo. Vamos sumando cada vez más organizaciones. En este momento, en la sección nacional de Argentina, tenemos la participación de 12 organizaciones, con lo cual tiene, por un lado, la virtud de la riqueza y la amplitud de participación, que es cada vez más variada y más diversa, y al mismo tiempo plantea un desafío de cómo tratar esa complejidad, ¿no? Y cómo lograr una participación plena de todos los participantes y al mismo tiempo, bueno, manejar los recursos para que todos de alguna manera queden satisfechos con el espacio que le estamos dando para la participación de las organizaciones, que de alguna manera hay que administrarlo, ¿no? Y al mismo tiempo es el tema de que vayan apareciendo referentes nuevos. También es un tema que hay que ir trabajando entre todos, como para que se mantenga consolidada lo que es la sección nacional, ¿no? Y pueda ir trabajando de forma más eficiente cada vez con este dinamismo que se va dando naturalmente.